En este video vamos a estudiar lo que es la diferencia de cubos perfectos de la forma a al cubo menos b al cubo, siempre siguiendo la línea de la factorización de binomios, en donde a al cubo y b al cubo me representan a números cúbicos exactos. Bueno, primero veamos la regla. Una diferencia de cubos perfectos se forma cuando dos términos de grado x a la 3n se encuentran restando entre sí y no poseen factor común. Eso es importante. Recordemos que si podemos aplicar factor común, entonces sería más sencillo hacerlo. De lo contrario, tendríamos que aplicar lo siguiente. Si tenemos la diferencia entre dos cubos perfectos, significa que ambos cubos tienen raíz cúbica exacta. Extraemos la raíz cúbica de a al cubo, que sería en este caso a, la raíz cúbica del término que sea negativo también, en este caso sería solo b, y ahora esas dos raíces cúbicas las vamos a expresar restándose entre sí. Lo único que recuerden que el término que tiene el signo negativo, la raíz cúbica de él es el que debe llevar el signo negativo. Entonces acá nos quedaría a menos b, recuérdense, estas dos raíces cúbicas dependen de acá, multiplicado por, y la regla será prácticamente la misma, solo tendríamos un cambio. ¿Cuál sería ese cambio? Recordemos que tendríamos acá el primer término y el segundo, y ahora en el segundo factor prácticamente todos los signos serían positivos. Ese es el único cambio. Entonces tendríamos, la regla es la misma, el cuadrado del primer término más el primero por el segundo, a por b, más el cuadrado del segundo término, b al cuadrado. Vean, similar a la regla anterior, lo único que cambia es ese signo. Si acá tenemos signo más, entonces aquí tendríamos signo menos. Pero como ahora aquí tenemos signo menos, por eso es que acá tenemos signo más. Esa podría ser la diferencia para poder trabajar con las dos reglas. Bueno, vamos a aplicar esta regla a ejemplos. Ya recordemos de que si necesitamos obtener raíces cúbicas exactas, pues lo podemos hacer de la siguiente manera. Si tenemos esto, raíz cúbica de x a la 12, sencillo, el 12 se divide entre 3 y eso nos daría x a la cuarta. Si tenemos raíz cúbica de x a la 21, pues sabemos que el 21 se divide entre 3 y eso nos daría x a la séptima. Y las raíces cúbicas exactas, ¿verdad? Que lo veíamos en el ejemplo, en el video anterior. Bueno, veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1, factorar m a la 15 menos 27n a la 12. Tendríamos entonces, primero, aunque tengamos menos, vamos a encontrar primero las raíces cúbicas. Raíz cúbica de m a la 15 sería, en este caso, el 15 se divide entre el 3 que tenemos acá, me quedaría m a la quinta, 15 entre 3 es 5. La segunda raíz cúbica, la raíz cúbica de 27n a la 12, me quedaría raíz cúbica de 27 es 3, y n a la 12, 12 dividido entre 3 nos daría 4. Ahora, la resta de estos dos sería para nosotros el primer término que vamos a colocar por acá. Recordemos que si este término tiene signo negativo, su raíz cúbica también llevará signo negativo. Lo colocamos por acá entonces, y para el segundo paréntesis tendríamos la misma regla. Ese sería el primer término y ese sería el segundo término. Veamos, me quedaría el cuadrado del primer término, m a la quinta elevado al cuadrado, más, ahora signo más, el primer término por el segundo, m a la quinta por n, 3n a la cuarta. Vean que acá solo tomo 3n a la cuarta, no tomo el signo menos, y el signo más de fórmula, el segundo término elevado al cuadrado. Bueno, ahora que ya aplicamos la regla, vamos a resolver estas operaciones indicadas. Nos quedaría igual, el primer paréntesis lo bajamos igual, no cambiamos nada, y en el segundo paréntesis solo resolvemos las operaciones.
m a la quinta elevado al cuadrado sería potencia de otra potencia, 5 por 2, m a la décima, más m a la quinta por 3n a la cuarta, pues solo lo ordenamos, 3m a la quinta n a la cuarta, el signo más, y acá 3n a la cuarta al cuadrado, primero el 3 al cuadrado sería 9, y n a la cuarta al cuadrado, potencia de otra potencia, 4 por 2, 8. Y prácticamente ese sería el resultado de aplicar la diferencia de cubos perfectos, la forma de factorizar una diferencia de cubos perfectos. Lo importante prácticamente es obtener las raíces cúbicas y posteriormente aplicar esta regla. Veamos el ejemplo 2 entonces, factorar 4x menos 256x a la cuarta. Acá no podemos aplicar directamente la diferencia de cubos perfectos porque 4 y 256 no son cubos perfectos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es primero observar que sí podemos sacar una factorización que sería factor común. Aquí vamos a combinar el factor común con la diferencia de cubos perfectos. Primero, para esa expresión voy a obtener el factor común que sería 4x para los denominadores y para las x porque sería la menor. Entonces, factor común 4x y adentro del paréntesis, recordemos que voy a dividir esos dos términos entre el factor común. Nos quedaría 4x entre 4x menos 256x a la cuarta sobre 4x. Entonces, ahora simplificamos acá adentro, nos quedaría igual a 4 multiplicado por, vean acá, simplificamos el 4 con el 4, la x con la x, y acuérdense que de ambas nos queda 1 arriba y abajo, entonces acá nos quedaría 1, el signo menos, y ahora simplificamos, acá lo pueden hacer como gusten, cuarta de 1, cuarta de 4, 1 y cuarta de 256 sería 64. Ustedes lo pueden llevar por pasos, no hay ningún problema. Y en el caso de x a la cuarta con x, recordemos que a 4 le restamos 1 y nos quedaría x al cubo, que es el resultado que tenemos acá. Ahora, si somos observadores, esa parte de adentro de ese factor, sí podemos ocupar la diferencia de cubos, porque 1 es un cubo perfecto y 64 también, aparte de x al cubo, que también lo es. Entonces, voy a tomar esta expresión y la vamos a factorizar. Veamos, me quedó 1 menos 64x al cubo y solamente a lo que está dentro del paréntesis le voy a aplicar lo que es la diferencia de cubos perfectos. Me quedaría primero el 4x, vean, ese 4x siempre lo vamos a llevar ahí primero, y ahora la raíz cúbica de 1, que sería en este caso 1, y la raíz cúbica de 64x al cubo, raíz cúbica de 64 sería 4 y la raíz cúbica de x al cubo sería solo x. Entonces, la resta de estos dos sería para nosotros el primer factor que ahora iría después del 4. Ahora bien, recordemos que estamos factorizando este paréntesis. Primero el 4, 4x, ese 4x de acá, y después la forma factorizada de este paréntesis, que vamos a empezar con 1 menos 4x, esto de acá. Ahora saquemos el otro paréntesis. Vean, el siguiente paréntesis nos quedaría. Recordemos que este es el primer término y ese sería nuestro segundo término. Entonces tendríamos el primer término elevado al cuadrado, más de fórmula, el primer término por el segundo, 1 por 4x, más de fórmula, el segundo término elevado al cuadrado. Ahora, vean, el 4x lo bajamos, no cambia, 1 menos 4x tampoco, lo bajamos, y ese paréntesis sí porque tenemos operaciones indicadas. Primero, 1 al cuadrado sería 1, más 1 por 4x sería más 4x, el signo más, y 4x al cuadrado, recordemos, 4 al cuadrado sería 16 y x al cuadrado sería x cuadrado. Y prácticamente acá tenemos la forma factorizada. Como observaron, primero tuvimos que aplicar el factor común y después de aplicar factor común a este paréntesis le pudimos aplicar la diferencia de cubos
perfectos. Bueno, veamos el ejemplo 3. Factorar 512m al cubo menos 8n a la sexta. Tendríamos, primero, ambos tienen raíces cúbicas exactas y nos podemos percatar, 512 y 8, m al cubo y n a la sexta también, entonces apliquemos diferencia de cubos. Tendríamos la raíz cúbica de 512 m al cubo, raíz cúbica de 512 sería 8 y raíz cúbica de m al cubo sería m. Ahora vamos con el siguiente término, raíz cúbica de 8n a la sexta. Raíz cúbica de 8 sería 2 y raíz cúbica de n a la sexta sería n al cuadrado. Recordemos, el 6 se divide entre este 3 y eso nos daría n a la 2. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que estos dos términos serán nuestro primer paréntesis, pero necesitamos entre ellos un menos. Recordemos que este término que tiene el signo menos, su raíz también debe llevar el signo menos. Nos quedaría entonces el primer paréntesis, 8m menos 2n al cuadrado, y el segundo que depende de estos dos. Recordemos, primer término, segundo término. Entonces me quedaría el primer término elevado al cuadrado, más de fórmula, el primero por el segundo, 8m por 2n al cuadrado, más de fórmula, el segundo elevado al cuadrado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ese primer paréntesis lo vamos a bajar, no cambiamos nada, y el segundo paréntesis nos quedaría 8m al cuadrado, primero 8 al cuadrado sería 64 y m al cuadrado, m cuadrado. Al signo más, 8 por 2 sería 16, m por n cuadrado, pues nada más los ponemos a la par, mn cuadrado, más n 2n al cuadrado, y todo eso al cuadrado nos quedaría 2 al cuadrado sería 4, y n al cuadrado elevado al cuadrado, recordemos, potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes, 2 por 2 sería 4. Y acá tenemos prácticamente la forma factorizada para ese binomio de acá. Bueno, tenemos el ejemplo 4, que acá vamos a tener una variante, porque vean acá, ese primer término está elevado al cubo, y ese sería un cubo perfecto. Recordemos que a más b, como está dentro del paréntesis, sería un solo término la base, y toda esa base está elevada al cubo, y podemos aplicar la diferencia de cubos. Pero lo vamos a aplicar a todo, no a esto que está dentro. Veamos qué nos quedaría. Y acá, si cualquiera pensó en resolverlo por el cubo de la suma de dos cantidades, no lo recomiendo porque el proceso sería sumamente largo. Y lo que necesitamos es tener esa expresión factorizada. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la regla. La raíz cúbica del primero, vean, la raíz cúbica de a más b elevado al cubo. Acá lo que nos quedaría es lo siguiente. La base a más b, y este 3 dividido entre 3 nos daría 1. Entonces ahí el exponente de este paréntesis sería 1. Recordemos, 3 entre el 3 de la raíz sería 1. Ahora, la raíz cúbica para el segundo término, pues prácticamente sería solo y. ¿Qué significa? La resta entre estos dos, vean, así lo voy a colocar, la resta entre estos dos sería nuestro primer factor, y el segundo factor dependerá de estos dos. Acá vamos a tener el cuidado que este paréntesis es el primer factor, término, y y, solo y, sería el segundo factor. Ese cuidado vamos a tener por acá. Entonces me quedaría el primer término elevado al cuadrado, a más b elevado al cuadrado, signo más de fórmula, el primer término por el segundo sería a más b multiplicado por y, más de fórmula, el segundo término elevado al cuadrado. Ahora, lo que tendríamos que hacer es resolver este cuadrado y este y al cuadrado. Nos quedaría, acá es importante que quitemos este paréntesis.
Al quitar este paréntesis, este de acá, me quedaría solamente a más b menos y. Los tres ahí no hay ningún problema. Multiplicado por. Acá tenemos que resolver este cuadrado de la suma de dos cantidades. Es un producto notable. Recordemos la regla, esto es igual al cuadrado de la primera cantidad, a al cuadrado, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda. Vean, estoy resolviendo este producto notable nada más, más el cuadrado de la segunda cantidad, que serían estos tres. Tomemos en cuenta que estos tres términos dependen solo de este producto notable. Ahora ese signo más. Ahora resolvamos esta multiplicación. Acá voy a multiplicar a por la y también b por y. Entonces nos quedaría a por y sería ay más b por y sería by. Ese signo más y al cuadrado que sería y al cuadrado. Ahora bien, si acá adentro de ese paréntesis tuviéramos términos semejantes, los podemos reducir. Pero como no tenemos términos semejantes, entonces no reducimos nada y la forma factorizada sería toda esta. ¿Es importante resolver este producto notable? Sí, fue importante y por eso nos quedó de esta forma. Recordemos la regla. Eso sería igual, a más b al cuadrado, eso es igual al cuadrado de la primera cantidad, más el doble producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Bueno, veamos el ejemplo 5. Factorar 125c a la 12 menos 125b a la 15. Primero, vamos a extraer las raíces cúbicas, que en este caso, raíz cúbica de 125 sea a la 12, raíz cúbica de 125 es 5, y raíz cúbica de sea a la 12 sería sea a la cuarta. Recordemos, este 12 que tenemos por acá se divide entre el 3 del radical, y eso nos quedaría 4. Ahora, la raíz cúbica para 125b a la 15, eso nos quedaría raíz cúbica de 125 es 5, y acá, recordemos, este 15 se divide entre el 3, y eso nos daría 5, b a la quinta. Ahora, estas dos raíces serían el primer paréntesis que nosotros vamos a colocar por acá. Sería en este caso 5c a la cuarta menos 5b a la quinta. Ahora, a partir de estos dos es que aplicamos la regla para el segundo paréntesis. Vean, primer término, segundo término. Nos quedaría entonces el primer término elevado al cuadrado, 5c a la cuarta elevado al cuadrado, más de fórmula el primer término por el segundo, 5c a la cuarta por 5b a la quinta, más de fórmula el segundo término elevado al cuadrado, 5b a la quinta elevado al cuadrado. Bueno, ahora en el siguiente paso, este paréntesis que tenemos acá lo vamos a resolver y nos quedaría, ese primer paréntesis no cambia, lo mantenemos igual, pero el segundo paréntesis sí. Acá, 5c a la cuarta elevado al cuadrado, 5 al cuadrado sería 25. C a la cuarta al cuadrado, potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes. 4 por 2, eso sería 8. El signo más, acá 5 por 5 sería 25. C a la cuarta por b a la quinta, no podemos hacer nada, son bases diferentes, solamente lo ordenamos. B a la quinta por C a la cuarta. El signo más, y ahora acá, 5b a la quinta al cuadrado nos quedaría por separado, 5 al cuadrado sería 25. b a la quinta elevado al cuadrado, potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes, 5 por 2, 10 por acá. Y como ya no podemos hacer otro procedimiento, entonces esa sería la forma factorizada de la diferencia de cubos que nos dieron al inicio. Bueno, entonces esa sería la diferencia de cubos, factorizar aplicando la diferencia de cubos, y como pudimos percatarnos, tenemos dos factores. El primer factor sería el primer paréntesis, primer factor, y el segundo factor sería el segundo paréntesis.
Por lo tanto, volvemos al principio básico: cuando factorizamos utilizando cualquier técnica de la factorización de binomios, tenemos dos factores, o nos quedan dos factores. Si antes aplicamos factor común, es posible que tengamos tres factores por ahí. Bueno, entonces eso sería todo lo que concierne a la diferencia de cubos perfectos.